Sabe, hermano, hay muchas evidencias. Hablar de todas se me llevaría mucho tiempo. Le menciono solamente dos de la luna. La ciencia ha descubierto que la luna se está alejando más de la Tierra. Amén, y que siempre se ha estado alejando más. De tal manera que la distancia que tiene hoy con la Tierra da justo para 6.000 o 7.000 años de creación. Si fuese verdad que la luna tuviera millones de años, entonces eso quería decir dos cosas. Amén, de que la luna hace millones de años estaba encimita de la Tierra. Amén, porque si se ha descubierto que se ha estado alejando y que ahora tiene cierta distancia, entonces quiere decir que si tiene más de 4.000 millones, entonces estaba encima de la Tierra, de tal manera que los dinosaurios tocaban la luna con la cabeza. No tiene explicación. Cuando el hombre llegó a la luna, le dijeron a los astronautas: calculamos que para 3.000 millones que tiene la luna, calculamos que hay cerca de 4 o 5 metros de polvo cósmico. Tengan mucho cuidado, le dijeron a Neil Armstrong y a los otros dos, tengan mucho cuidado porque calculamos que ustedes van a hundirse unos metros en polvo cósmico. ¿Qué sucedió cuando pasó? Pisaron y era una huellita de menos de medio centímetro, más o menos para unos 6.000 o 7.000 años. O sea, hermano, que hay evidencias para demostrar lo que la Biblia dice de que la Tierra es joven, y ni una sola de que la Tierra tiene millones de años. Eso solamente son cuentos de hadas y dibujos bonitos. El científico más influyente ateo, evolucionista del siglo XX, llamado Anthony Fleet, él lo invitaban a todo, era ateo, evolucionista, pero cuando se descubrió el ADN, porque el ADN es el descubrimiento más grande del siglo XX, cuando se descubrió el ADN, aquel que era el evolucionista más influyente se volvió creyente. Amén. Porque dijo, ahora ha mostrado por la complejidad que todo esto tiene que tener un diseño inteligente, alguien tiene que tener un autor. Y ese que fue el más influyente en el siglo XX, ahora es un creyente. Amén. Cuando hablamos de Génesis, estos son los minutos que me quiero que me regalen. Amén. Porque hay más. Yo también pensé así en un momento. Y yo no quiero que usted piense así ahora, sino que Dios a usted le muestre. Usted de pronto podrá decir, hermano, pero es que yo creo que tiene millones de años. Yo creo que 7 días literales, no, puede ser un año. La Biblia dice un año, 1.000 años. Bueno, la Biblia dice que un día son como 1.000 años, pero no dice que es millones de años, ¿o sí? Y lo que dice la ciencia es que es millones de años. Amén. Pero no saquemos las cosas de contexto. Amén. Pero sé que hay. Amén. Yo también lo creía de esa manera porque de alguna manera nos enseñaron eso. Eso fue una idea que salió por allá en el año 1916, donde un pastor, o 1816 más bien, donde un pastor bautista empezó a hablar acerca de la teoría de la brecha. ¿Cuál es la teoría de la brecha? Que entre Génesis 1 y Génesis 1 y 2 hay millones de años. De ahí salió. Amén. Año 1800 y algo, 16, donde un pastor bautista empezó a hablar, es que hay, ¿qué hay ahí? Vamos a ver lo que hay en Génesis capítulo 1, del 1 al 5. Amén. Solo la primera frase, mi hermano, ya es una frase contundente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Amén. Hermano, eso es algo contundente. Amén. Porque incluso Jesús mismo lo dijo. Jesús también dijo, porque en el principio varón y hembra fueron creados. Amén. ¿Sabe, hermano, que eso o lo creemos o no lo creemos? O queremos poner las ideas evolucionistas para forzar a la Biblia, porque la Biblia es la que tenemos que cambiar para que concuerde, o nos sostenemos en la que la Biblia dice y que ellos cambien lo que tengan que cambiar. Amén. Porque la Biblia lo sabemos, lo creemos y sabemos. ¿Qué dice el verso 2? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está. La tierra estaba desordenada y vacía. Como Dios, que es un Dios de orden, entonces eso no puede ser. Ahí tiene que haber millones de años, y eso se ha creído, se ha enseñado, ¿cierto? Y entonces tenemos que cambiar la Biblia, ¿cierto? Para que ajustarnos a la evolución. Quiero decirle algo, mi hermano, el original
no hay versículos ni capítulos. Amén. A partir del año 900 se dividió en capítulos y por allá en el año 1100 se dividió en versículos. Claro, para una mayor comprensión de la palabra de Dios. De tal manera que si yo le digo Génesis capítulo 1, ustedes saben ubicarse. Amén. Entonces, para un mejor estudio, se dividió en capítulos y se dividió en versículos. Pero eso ha hecho también mucho daño. Porque se cree que de un versículo a otro se cambió la idea. Están hablando de otra cosa. Amén. Pero fíjese, mi hermano, que la palabra y aparece en los primeros 5 versículos. De tal manera que los primeros 5 versículos de la Biblia no están divididos, como lo divide la Biblia en versículos. Siempre está y aparece siempre y. ¿Qué dice el verso 3? Y dijo Dios. Fíjense que el verso 2 dice y la tierra estaba desordenada. El verso 3, y dijo Dios. ¿Cómo empieza el verso 4? Y vio Dios, porque está hablando de lo mismo. Y el verso 5, y llamó Dios. Amén. Entonces no hay división. No hay división. Hermano, pero entonces ¿por qué dice que estaba desordenada y vacía? Hermano, porque siempre que se está creando algo, siempre empieza un desorden. Cuando tú estás edificando la casa, ¿todo está ordenado? ¿Todo está bonito? ¿Cierto que no? ¿Qué es lo que se ve cuando se está creando algo? ¿Qué dice Jeremías capítulo 4, verso 23? Y fíjese que Jeremías capítulo 4 no está hablando de la creación. No está hablando de la creación. Pero ¿qué dice Jeremías 4, 23? Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. No está hablando de la creación, pero está diciendo que miró la tierra y estaba asolada, estaba desordenada y estaba vacía. Amén. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que entender, es que a veces pensamos que bueno, lo mejor hubiera sido que Dios hubiera dicho, hágase todo y todo es hecho, y listo, capítulo 2. Parece, ¿cierto? Que la creación fue pim, pam, y ya está. Esa es la fe que nosotros usamos porque en la creación en sí no sabemos cómo fue. Amén, esa es la fe nuestra. Por eso que nos dicen, ustedes también tienen mucha fe porque nadie tomó una foto de Adán y Eva para ver cómo era. ¿Cierto? Ellos también tienen mucha fe porque no tienen una evidencia, no tienen un poquito de aire de hace millones de años como era la atmósfera. Amén. Ellos tienen fe, mucha más fe que nosotros y nosotros por fe. Amén. Pero Dios sí hace un poco de detalle, ¿cierto? Porque no fue pim pam, hágase y ya está. No entra en detalle, ¿cierto? Hay explicación. Cómo estaban mientras se creaba, ¿cierto? Pues había desordenada y vacía, así como en Jeremías 4:23 menciona que miró la tierra y estaba asolada y vacía, pero no está hablando de la creación. Cuando se crean las cosas, hay algo de desorden. Amén. ¿Qué le vamos a creer a la Biblia? La palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Entonces 2 Timoteo 3:16. Eso es una manera muy buena de aprender los versículos. ¿Eh? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura. El libro de Génesis no. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Amén. Entonces toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios no la escribió, pero Dios la inspiró. Oh, hermano, pero sí hay un pasaje donde Dios escribió. 2 o 3. ¿Cuáles conoce usted? Jesucristo se arrodilló y empezó a escribir en la tierra. Amén. Cuando iban a ver a la mujer. Luego por allá apareció en el palacio una mano escribiendo allí. ¿Cuál otra conoce usted? Lucas 11:20 y Éxodo 8:19. ¿Qué dijo por allí? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley es escritura directa de Dios. Amén. ¿Qué nos dice Dios de la creación? Directamente con su mano. Apocalipsis capítulo 20. Directamente de su mano. Ya a la Biblia hay que creerle. Ya la Biblia sabemos que es inspirada por Dios. No la escribió, pero los hombres que la escribieron fueron inspirados. Oh, hermano. Bueno, acerca de lo que escribió Jesucristo, alguna vez alguien decía, porque claro, cuando querían apedrear a la mujer, entonces los que estaban ahí, Jesús simplemente se agachó y empezó a escribir. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Qué escribió? No sabemos. Amén. Pero un escritor judío dijo que cuando Jesús se arrodilló a escribir, decía nombre por nombre los que estaban ahí. Y decía, fulanito de tal, ayer fornicaste. Fulanito de tal,
ayer mentiste. Entonces cuando se asomaban y miraban ahí, se iban calladitos, se iban yendo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dios le hubiera podido redarguir, se los escribió. Amén. Si alguien está libre de pecado, cuando se levantó Jesús, mujer, ¿y dónde están los que te querían apedrear? Aleluya. Éxodo capítulo 20 es los mandamientos que Dios mismo escribió. Verso, ¿qué nos dice del verso 10? Éxodo, ¿no? Éxodo 20. Apocalipsis. Perdón. Éxodo 20 es hablar de los mandamientos. Éxodo 20, más el séptimo día es reposo. Ayer hablaban de esto. Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Esto lo escribió Dios directamente. Ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar. Y ayúdeme a decir lo que dice. Y todas las cosas que en ellos hay, ¿en cuántos días? En 6 días. ¿Lo dijo Dios y lo escribió Dios, sí o no? Amén. ¿Y las cosas que hay dónde? En los cielos, en la tierra y el mar. ¿Cuándo fue creado Satanás? Porque los que creen en la teoría de la brecha dicen que Satanás fue creado después. Antes, que fue creado antes y que él fue el que hizo el desorden en la tierra. Y entonces por eso ahí cuando puso a Adán ya estaba desordenada. Dice que todas las cosas, Satanás fue creado en los 6 días. De tal manera que Adán convivió con Satanás antes de caer. Tremendo esto. Tremendo esto. Satanás convivió con Satanás antes de caer. Con Adán. ¿Qué dije yo? Está yendo ya. Yo creo que el break hay que hacerlo ya. Amén. Porque Dios creó todas las cosas el primer día. Y fíjense, mi hermano, que es lo que han cambiado también. Porque la versión original dice, y fue el primer día. Y fue el segundo día, y fue el tercer día. Y saben muchas versiones cómo lo ponen para forzar que la evolución esté. Y fue un día. Y fue otro día. Y fue otro día. Y fue otro día. El original dice, y fue el primer día. Y fue el segundo día. Y fue el tercer día. Y la Biblia me dice, cierto, que en 6 días Dios creó todas las cosas que hay en los cielos y que hay en los cielos. ¿Qué sabemos tú y yo que hay en los cielos? Imagínense, ¿qué más nos enseña la Biblia? Ángeles, arcángeles, pues Dios me dice que todo lo que está en los cielos lo creó ahí en los 6 días. Amén. De tal manera que Satanás, antes de caer, convivió con Adán. Es más, si Satanás hubiera caído, fíjese que siempre que Dios creaba el primer día y dijo, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. En el segundo día, y vio Dios que era bueno. Y cuando creó el hombre en el 6º día, ¿qué dijo? Y vio que era bueno en gran manera. Si Satanás ya hubiera caído, ¿por qué iba a ser bueno en gran manera? Amén, si ya parte de la creación se había corrompido. Pero cuando dice que era bueno en gran manera, amén, Satanás todavía no había caído. ¿Cuándo cayó Satanás? Amén. Porque dice la palabra, como han leído, todo fue creado en 6 días. La Biblia nos dice que Satanás fue creado. Aquí nos dice que todas las cosas fueron creadas. Pues si usted no lo sabía, en Ezequiel 28:13 nos dice que Satanás fue creado. Amén. Ezequiel 28:13. ¿Qué dice? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Dice en Edén o no? Sí. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, beris. Fue el ángel más precioso. Amén, esmeralda y todo esto. ¿Qué dice el verso? Entonces, fíjese, dice ahí, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces aquí nos confirma, Satanás fue creado, y allá, ¿cierto? En Éxodo 28 se dice, todas las cosas fueron creadas en los primeros 6 días. Satanás fue creado en esos primeros 6 días. Verso 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de la piedra de fuego, te paseabas. Amén. Entonces nos habla de todo esto. El Edén fue hecho en 6 días, Génesis capítulo 2, verso 8, se lo dicto para no entrar ahí.
Amén. Nos habla, vamos, sí, Hebreos capítulo 1, verso 14, nos dice, porque los ángeles son espíritu ministradores para nosotros. Yo les había dicho, mi hermano, que todo tiene un propósito. Pues uno de los propósitos de los ángeles es que nos ministran a nosotros. ¿Qué dice Hebreos 1, 14? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. ¿Cuál es el propósito de los ángeles? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? ¿Y para qué están los ángeles? Para que nos ministren. Si fueron creados millones de años antes, entonces ¿qué propósito tenían? Amén. Si ellos fueron creados para que nos ministren a nosotros. Así, hermano, fíjese, cuando hablamos de la creación, fíjese, mi hermano, hoy, Isaías 45, 18, a ver si no se me escapa eso, porque, hermano, hoy la tierra, ¿qué dice Isaías 45, 18, creo? ¿Qué más dice? Fíjese lo que dice. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. ¿Para qué Dios creó la tierra? Para que fuese habitada. Ese era el propósito. ¿Cuál es el propósito de la tierra? Que nos sostenga a nosotros, que provea para nosotros. Lamentablemente, mi hermano, le había pedido al hermano que me buscara ahí en el mapa. Imagínense, la tierra fue creada para ser habitada por nosotros. Amén. Así como le decía que los ángeles en el propósito que nos ministren. La tierra fue creada para ser habitada por nosotros. Amén. Y póngase a ver el planeta Tierra, ¿cuánto mar tiene? ¿Hay más mar o tierra? ¿Cierto que ya no concuerda eso? La tierra fue creada para ser habitada. Y ahora vemos que de todo el planeta Tierra, más del 60% es agua. Amén. Y queda un 40% de tierra. Ahora, el 40%, quítele los desiertos, quítele los polos, quítele las cordilleras. Yo le pregunto, ¿qué queda? Queda una mínima parte. Y Dios dice que el planeta Tierra, para ser habitada, fue creada. ¿Sabe por qué? Porque algo cambió. Amén. ¿Y qué fue lo que cambió? Pues lo que sucedió en el diluvio. El diluvio, eso fue lo que generó, fue lo que hizo, amén, de que hoy la tierra esté como está. ¿Por qué? Porque la tierra antes, allá en el Edén, en los primeros 6 días de la creación, lo que había de agua era algo mínimo, era un poco, y habría incluso 90% de tierra y solamente un 5 o 10% de agua. Las cosas cambiaron a partir del diluvio. Entonces, la Biblia nos dice que Dios fundó la tierra en el tercer día, Génesis capítulo 1, verso 9. Y dice que todo era bueno al final del sexto día, Génesis 1, 31. La Biblia nos dice también que Adán tenía 130 años cuando nació Set. Imagínense, ¿usted le gustaría tener su hijo a los 130 años? Porque ¿qué es una de las cosas que más nos machacan y que de pronto hasta muchos todavía no creen? ¿Cómo dicen que los hombres vivían 900 años allá? ¿Sabe cuál era el promedio de vida antes del diluvio? 900 años. Adán vivió 930 años, Matusalén vivió 969 años. Amén. De tal manera que Set conoció a Noé. El hijo de Adán conoció a Noé. Imagínense. Y luego nos habla acerca porque vivían mucho tiempo, vivían muchos años. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que surgió? Amén. Pues lo que sucedió, porque después del diluvio la gente empezó a vivir máximo 120 años. Amén. Para que después nos diga la evolución que vamos en aumento, viendo que la Biblia nos dice que vamos en deterioro, vamos en disminución. ¿Cómo hacía la gente para vivir tanto tiempo en ese entonces? Alguien dijo por allá, no, es que el calendario en ese tiempo no era como el nuestro. No eran 12 meses, sino eran 365 días. Hay que dividirlo por 12. Amén. Peor todavía. Porque la Biblia me dice por allá de un personaje que tuvo a su hijo a los 65 años, a su primer hijo a los 65 años. Si hay que dividirlo por 12, o sea que lo tuvo a los 5 años, sería ilógico.
Los años allá son los mismos años acá. Es más, existe una tabla cronológica, amén, que concuerda. Amén, que tú la puedes poner, la puedes imprimir y ponerla ahí en el individual ahí para cuando lleguen tus amigos, vean ahí y te pregunten, uy, ¿qué es esto? Tú puedes explicarle acerca de la creación. Amén. Ese es un método de evangelizar. ¿Cómo hacía la gente para vivir más de 900 años? Amén. Porque la Biblia me habla acerca de que, vamos a leer Génesis 1, 6 y 7, que la tierra estaba creada sobre las aguas. ¿Qué dice Isaías capítulo 1, versos 6 y 7? Dice, porque la Biblia nos habla que también hay 3 cielos. Amén. Está en la atmósfera que vivimos, ese es el primer cielo. Luego está donde están los astros, donde está el sol, la luna, es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde nadie ha llegado. Bueno, llegó Pablo y llegó Juan. Ellos mismos dicen, Pablo dice, en espíritu no sé. Amén. Pero allá estuvo en el tercer cielo, en la habitación de Dios. La Biblia también nos habla de 3 capas de agua. ¿Qué dice Génesis 1 al 6, 7? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de ¿qué? De las aguas, y separe las aguas de las aguas. Verso 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. La expansión son los cielos. La Biblia le llama expansión a los cielos. Y dice, hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Entonces hay 3 cielos y también habían 3 capas de agua. Y la Biblia nos dice que debajo de la tierra había una capa de agua, que encima de la tierra había otra capa de agua y que encima del cielo había otra capa de agua. Eso es lo que existía en los tiempos antes del diluvio. Amén. Hoy en día, en ese tiempo habían 7 capas en la atmósfera. Hoy en día hay 6. ¿Qué fue lo que sucedió? Voy a intentar explicarlo rápidamente. Leamos qué dice Salmos 148, verso 4. ¿Cómo llamó a la expansión cielo? Eso lo encontramos en 2 de Pedro 3, 5. Pero el Salmo 148, verso 4 dice, alábele cielo de los cielos y las aguas que están ¿qué? Que están sobre los cielos. ¿Cómo que las aguas que están sobre los cielos? Amén. Entonces fíjese, está claro, hay otros versículos, como les decía, el 2 de Pedro 3, 5 dice que está sobre el que la expansión le llamó cielos. Amén. Y que habían esas varias capas. Entonces fíjese, la Biblia nos habla, los versos que hemos leído, había agua debajo de la tierra, agua sobre la tierra y agua encima de los cielos. ¿Qué es lo que se descubre hoy? ¿Por qué se envejece la gente? Por eso es que la segunda ley de la termodinámica contradice lo que dice la evolución, que vamos mejorando, ¿cierto? Se nota, amén. Usted se acuesta bien peinadito y cómo se levanta. Se mira, le veo cómo se levanta. Vamos en deterioro, amén. Ayer éramos más guapos que hoy y hoy menos que mañana. Amén, para que no gaste tanto dinero en... Porque hoy los negocios más fructíferos son el gimnasio y también esto de la estética. Esto se lo va a comer los gusanitos. Esto no va para el cielo. Amén, el espíritu es el que hay que fortificar. Amén. Esto se envejece. Esto se envejece. Amén. Entonces la Biblia habla acerca de que había una capa en los cielos. ¿Qué es lo que produce el envejecimiento en el cuerpo? Los rayos solares. Los rayos del sol, los rayos UVA, los rayos ultravioleta, los rayos radioactivos del sol son lo que hace que nuestro cuerpo se envejezca. Pero en los tiempos antes del diluvio, como había una capa de agua encima de los cielos, esa capa de agua muchos decían, hoy mismo muchos científicos dicen que era hielo lo que había encima de ella. Entonces eso fue lo que hacía de que las personas no recibieran los rayos solares directamente. Amén. Los protegía de los rayos UVA, los protegía de los rayos ultravioleta. Entonces por eso las personas duraban tanto tiempo. De tal manera que el oxígeno allí, en ese tiempo era más puro. 50% más puro que el que tenemos ahora. Amén. ¿Sabe, hermano, que el oxígeno lo rejuvenece a uno? Por eso, hermano, es que hoy en día muchas enfermedades son curadas porque han inventado una cámara de oxígeno. Se llama oxígeno. Se me escapa el nombre, hiperbórico.
hiperbárico. Amén. Hiperbárico. Amén. Es costosísimo. Los spas que lo tienen, hermano, eso es muy costoso. Pero claro, las personas que van allí descubren el cambio. Y muchas enfermedades son curadas cuando se meten en estas cámaras de oxígeno hiperbárico. En cierta ocasión, una niña se cayó por un túnel de pocos metros y duró casi 2 días, más de 2 días, con una piernita hacia abajo y la otra hacia arriba. De tal manera que cuando lo sacaron después de 2 años, ¿cómo estaba la piernita de arriba? Totalmente negra. ¿Por qué? Porque no fluyó bien la sangre, porque todo esto, de tal manera que cuando la sacaron de allí, dijeron, hay que amputarle la pierna y también una parte de la mano. Alguien dijo, ¿qué tal si la llevamos a una cámara de oxígeno hiperbárico? A ver qué sucede. Metieron la niñita ahí, ¿y qué sucede? A los 10 minutos ya el color había resurgido y otra vez estaba, no le tuvieron que amputar nada. Amén. Entonces esa era la atmósfera que había en aquel tiempo. Amén. Respiraban. ¿Qué se ha descubierto de los dinosaurios? Que uno de los dinosaurios, no sé qué nombre, pero el de lo más largo, que medía más de 24 metros, que tenía un cuello muy largo. Imagínense un animalote de esos, porque los dinosaurios existieron. ¿Usted no lo cree? ¿Usted cree que estuvieron en el arca de Noé? No me dejen olvidar por si quieren que se los cuente. ¿Qué sucede? Que este animalote, amén, de cuello largo, imagínense si nuestros pulmones, nuestras narices apenas son para nuestros pulmones, pero los caballos tienen un pulmón más grande, de tal manera que las narices de los caballos son más grandes. Amén. Depende de los pulmones que usted tenga, usted necesita el tamaño de su nariz para respirar. Entonces imagínense, calcule cómo sería aquellos dinosaurios de 24 metros con tremendo pulmones. ¿Cómo se imagina usted las narices de esos dinosaurios? ¿Cómo se las imagina? ¿Saben qué descubrieron? Que eran del mismo tamaño de las narices de un caballo. Eran del mismo tamaño de la nariz de un caballo. ¿Por qué? Porque no tenían problema para respirar. Porque el ambiente, el oxígeno era puro realmente. Amén. Entonces, fíjese, nos habla, por eso es que la gente podía vivir tantos años en aquel tiempo. Yo les dije que Noé, los dinosaurios tuvieron en el arca. ¿Nadie lo cree? ¿Sí lo cree? No somos más inteligentes que en aquel tiempo. Adán era un hombre muy inteligente. ¿Usted cree que Dios no le puso trabajo? Dios le puso trabajo. ¿Cuál fue el trabajo que le puso? Darle el nombre a todas las parejitas. Si él estaba solo y él vio por allá un pequeñito, ratón y ratona, otro más grandecito, gato y gata, otro más grande, caballo y caballa. No es fácil. No es fácil, eso no era fácil. Él era muy inteligente. Cualquiera le hubiera puesto caballo y caballa. Así mi hermano que era inteligente. Noé, Dios le dice, voy a construir un mundo, ¿cierto? Necesito poblar la tierra, necesito separar. Así que vas a coger una pareja de tales animales, 7 de las otras. Amén, y vamos a poblar el mundo. Y entonces, ¿usted cree que Noé no era inteligente? No era inteligente. Va a haber un diluvio, tengo que construir un arca. ¿A quién voy a montar en el arca? Voy a llevar al papá hipopótamo y a la mamá hipopótama. Comen mucho y ocupan mucho espacio. Llevo al hipopotamito y a la hipopotamita. ¿Voy a llevar al cocodrilo y a la cocodrila? No, llevo al cocodrilito y a la cocodrila. ¿Voy a llevar al dinosaurio? No, voy a llevar huevos de dinosaurio. Amén. Los dinosaurios estuvieron en el... Porque hoy hay... ¿Qué significa dinosaurio? Así lo dije. ¿Qué significa dinosaurio? Terrible. Reptil terrible. La palabra dinosaurio no está en la Biblia, fue inventada apenas hace unos pocos años. Amén. Pero eso es lo que significa dinosaurio. Reptil terrible. Amén. Entonces esos animales grandes estaban allá y convivir. Es más, hoy las pruebas... Hermano, hay mucho para contar de esto. Yo sé que ustedes me quieren invitar al break, pero hay mucho para contar de esto. Pero hermano, esto es para enseñarlo. Hermano, la Biblia nos enseña la verdad. Un profesor en la universidad decía, solo los que vivían en aquel tiempo ver. Por eso yo le decía a mi hermano que el mar era muy pequeño. O sea, no había tanto mar como ahora. Y estaban en pleno desierto y construir un arca grande como muchos de los barcos
transatlánticos de hoy, que un hombre y 3 hijos lo hicieran, cualquiera que lo viera dijeron, esto es sobrenatural. Amén. Eso sí, ¿cómo lo hicieron 3 hombres para construir un arca? Es que usted no conoció a los hijos de Noé. Eran gigantes. Eran gigantes. Por eso, mi hermano, cuando hablamos de gigantes, la Biblia habla de gigantes. Amén. Y cuando tú muestras, hermano, esos fósiles de gigantes no los están hablando de la evolución. Cuando usted vea esos gigantes, hermano, péguelo, resuelve, porque eso no lo están sacando. Son científicos que no creen en la evolución, tampoco son cristianos, pero están demostrando lo que es. Amén. Y cuando muestran esos esqueletos de gigantes, a los evolucionistas no les conviene. No lo creen. Pero la Biblia nos habla acerca de todo esto. Amén. Hablando, hermano, para terminar ya en esta mañana. Hablamos acerca, hermano, que la Biblia nos habla acerca de que lo que sucedió en el diluvio. Porque, hermano, ¿usted cree que 40 días de lluvia iban a inundar todo el mundo? 40 días de lluvia no iban a inundar todo el mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que toda esa agua que estaba encima de los cielos se desprendió. Pero no solamente eso, porque nos decía que hay agua por encima de los cielos, agua en la tierra y agua por debajo de la tierra. Amén. Entonces la Biblia dice que se abrieron las fuentes de las aguas. Amén. Yo le estaba diciendo al hermano que buscara el mapa, no lo pudimos ver, pero hermano, el satélite de hoy toma la foto del mapa. Intenten buscarlo en Google Maps. Y cuando el satélite muestra la foto y se acerca, el mar, se ve el mar partido en 2. O sea, ahí en la profundidad del mar, satelitalmente muestra el mar dividido en 2. O sea, las huellas, porque dice que se abrieron las fuentes de las aguas. Entonces la fuente de las aguas y toda el agua que estaba condensada arriba se desprendió, y por eso es que hubo un diluvio. Y hoy la ciencia demuestra que hubo un diluvio universal. Amén. Las huellas que descubren entre los dinosaurios con los hombres demuestran eso, ¿cierto? Que en un momento tanto los animales como los hombres estaban corriendo para ir al monte más alto para salvarse de lo que se estaba avecinando. Amén. Muestran las huellas conjuntamente con los hombres, evidencia de que el hombre convivió con Adán. Quiero regalándole una última cosa, Romanos 5:12, para los que de pronto piensan, amén, de que hubo un pecado antes de Adán, ¿cierto? La Biblia me dice todo lo contrario. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado? Por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Así, mi hermano, que nosotros no tenemos que cambiar la Biblia. No cambie la Biblia. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Si alguien tiene que cambiar cosas, tiene que crear los hombres, porque son pensamientos humanos. Incluso no hay evidencia de nada, absolutamente nada. Por el contrario, mi hermano, todo lo que se descubre y todo lo que muestran es la evidencia de Dios. Imagínense, mi hermano, la Biblia dice que Adán salió ¿de dónde? De la costilla de Adán. Gloria al nombre. Yo era para ver si estaban ustedes atentos, que de pronto se me están durmiendo, pero ya, hermano, terminamos. El único hueso que vuelve a crecer es la costilla. Es el único hueso que vuelve a crecer. Amén. Por si alguien de pronto está buscando por ahí a Adán, descubramos un esqueleto sin la costilla. La costilla es el único hueso que vuelve a crecer. Nosotros sí creemos en un Big Bang. ¿Cuál es el Big Bang que creemos nosotros? Primera de Pedro capítulo 3 verso 10. Porque si el comienzo es verdad, el final también tiene que ser verdad. Amén. Si tenemos que cambiar los fundamentos, entonces quién sabe si lo que viene lo creemos o no lo creemos. Si hay un Big Bang, ¿y cuál es el Big Bang? Primera de Pedro capítulo 3 verso 10, o no sé si es segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 10. Puestos en pie, hermano, tengan la bondad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Ese sí es en el Big Bang que nosotros creemos. ¿Y sabe por qué lo creemos? Porque creemos en la creación, porque creemos en Génesis capítulo 1, capítulo 11, y sabemos que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esa es la esperanza que tiene este pueblo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y cuando nos demanden razón de nuestra esperanza, oh hermano, no cambie la Biblia. Yo creo en lo que Dios dice. Yo creo en lo que Dios me dijo. Al principio varón y hembra los creó. Esto no hay que cambiarlo. Esto hay que creerlo. Que sean ellos los que cambien sus teorías. No cambies la Biblia. Mi hermano, no cambies la Biblia. Oh,